Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encontrará en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 31. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, para que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor, queridos hermanos, en nuestros corazones. A la verdad, Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto, y cuando Judas sale del aposento alto donde estaba Jesús reunido con sus discípulos, el apóstol Juan en su evangelio nos empieza a decir muchas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dirigió a los 11. No es tanto Judas con ellos. ¿Por qué? Porque era el tiempo que también él tenía para estos hombres, para que ellos pudieran entender y comprender las verdades espirituales que Dios les estaba enseñando, ya que vemos que después de este momento Jesús va a Getsemaní, ora por sus discípulos y ahí es apresado por sus enemigos. Por lo tanto, era necesario que Jesús les enseñara a estos 11 hombres las verdades espirituales, porque ellos serían los encargados de llevar adelante el trabajo de la obra del Señor aquí en la tierra, porque Él iba a regresar al reino de los cielos junto a su Padre. El versículo 34 es muy hermoso, queridos hermanos, porque nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Que Dios nos bendiga y nos aumente la fe. En el libro de Mateo capítulo 22 y versículo 34, viene, cierto, un maestro de la ley, un fariseo, a preguntarle a Jesús cuál es el gran mandamiento según la ley de Moisés. Y Jesús le dice, cierto, tomando la ley de Moisés, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto estaba en la ley de Moisés. Jesús bien lo dijo porque estaba ahí en Deuteronomio, o está en Deuteronomio 6, versículo 5. Y dijo también: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo encontramos en el libro de Levítico 19, versículo 18. Entonces, según la ley, queridos hermanos, había que amar a Dios por sobre todas las cosas y había que amar al prójimo como a uno mismo. El tema es que, refiriéndose al prójimo, los judíos pensaban que su prójimo eran otros judíos. Por lo tanto, en esto todos nosotros los gentiles quedábamos excluidos de este amor, de este deber de amar al prójimo como a uno mismo. También muchos judíos religiosos de aquel entonces tenían mucho desprecio por algunas personas y algunos judíos también de su propia nacionalidad, como eran los publicanos. Entonces, queridos hermanos, el amor al prójimo que decía la ley de Moisés, los judíos pensaban, ¿cierto?, y decían que era solamente para un grupo selecto de personas. El Señor tenga misericordia
y nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Este amor que decían los judíos era un amor para pocas personas. Pero nuestro Señor Jesucristo nos mostró una dimensión totalmente distinta y diferente de amar, queridos hermanos. Un amor sacrificial, un amor que ayuda al prójimo, no importando quién sea nuestro prójimo y a quien ayudemos. Que el Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Dice su palabra, queridos hermanos, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No hay mayor muestra de amor, no hay un mayor amor más sublime y grande que el amor de Dios. Es un amor que se da sin recibir nada a cambio. Es un amor que está dispuesto a entregarlo todo. Dios entregó a su Hijo por nosotros, siendo hombres y mujeres pecadores, para que Él muriera en nuestro lugar. Ayúdenos al Señor. Por lo tanto, el amor que Dios nos dice que debemos de amar, ahora ya no es cierto el amor que estaba ahí en la ley de Moisés, sino que es un amor más sublime y más grande. Es el amor como Dios nos ama a nosotros. ¿Y cómo nos ama Dios a nosotros? Que aun siendo pecadores, dice su palabra, Cristo murió por nosotros. Este es el gran amor de Cristo, y que con ese mismo amor y esa misma esperanza, queridos hermanos, nosotros debemos de amar a los demás. Sean personas que estén de acuerdo con nosotros o personas que no estén de acuerdo con nosotros. Sean personas que sean nuestros amigos o sean personas que sean nuestros enemigos. Sean personas que nos den alegría y gozo o sean personas que nos den tristezas y dolores. Debemos de amarle como Cristo nos amó a nosotros, como Dios nos ama a nosotros. Ayúdenos el Señor. Por otro lado, es importante amar a los demás como Jesús lo hizo, queridos hermanos, porque si hay algo en que nosotros nos diferenciamos, ¿cierto?, de los demás, en que somos seguidores de Cristo. ¿Y en qué se diferencian los seguidores de Cristo de los demás? En que nos amamos los unos a los otros. En eso consiste, ¿cierto?, la evidencia maravillosa que tenemos nosotros de ser cristianos, en que nos amamos los unos a los otros. Y es un amor que no solamente se dice en palabras, sino que es un amor, queridos hermanos, que se demuestra con actos. Dice también su palabra que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo la gente va a reconocer que realmente somos hijos del Señor, que somos discípulos de Cristo, queridos hermanos? En que nos amamos los unos a los otros, pero con el amor que Cristo nos amó a nosotros. Este es el nuevo mandamiento, que nos amemos como Cristo nos amó a nosotros. El amor que expresamos a los demás es una evidencia de la obra salvadora que Jesús ha hecho en nosotros, queridos hermanos. Si decimos que somos salvos, si decimos que Cristo nos salvó y nos redimió, nosotros debemos, ¿cierto?, amar a los demás sin ninguna diferencia, ¿ya? Porque esto es la evidencia gloriosa de que somos hijos de Dios. Y este amor que nosotros tenemos a los demás debe ser basado en un modelo perfecto, en un modelo de amor perfecto, queridos hermanos. ¿Y cuál es el modelo de amor perfecto? Es el amor de Cristo sobre nosotros. Ese es el modelo al cual nosotros debemos de imitar, el amor de Cristo en nuestras vidas. Queridos hermanos y hermanas,
Si hoy día estamos amando a los que nos hacen el bien, a los que están de acuerdo con nosotros, a los que nos ayudan, queridos hermanos, y no estamos amando a los que nos causan dolor y tristeza, aquellos que se levantan en contra de nosotros, o aquellos que nos desprecian por ser hijos del Señor, queridos hermanos, no estamos cumpliendo el mandamiento de Dios de amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Aprendamos a amarnos los unos a los otros, a querernos, queridos hermanos, con este amor tan grande y maravilloso que es el amor de Cristo. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias, porque usted es bueno, lleno de amor, lleno de misericordia. Le honramos y le bendecimos. Le exaltamos por su grande poder y su grande misericordia. Y nos entregamos, Señor, delante de usted a agradecerle por su inmenso amor. Nos ha amado tan grandemente que no tenemos cómo dimensionar, cómo medir ese amor perfecto que usted nos da todos los días al despertar en la mañana y ver su misericordia sobre nuestras vidas. Pero también que nosotros aprendamos a amar de la misma manera a los que están a nuestro lado, aquellos que viven constantemente con nosotros, o aquellos también, Señor, que nos causan dolor y tristeza, los podamos amar como usted nos ama a nosotros. Gracias, Señor. Bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos y se lo imploramos con aquella dulce y poderosa bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, yo les deseo muchas bendiciones en esta semana que comienza. Que en todo lo que coloque mano Dios lo prospere y lo bendiga.